Se rieron cuando entré al tribunal. Mi propia hija se inclinó hacia su esposo y le susurró algo al oído. Él miró mis zapatos sencillos, mi bolso viejo y la forma lenta en que caminé hasta la mesa de la defensa. Después sonrió como si la audiencia ya estuviera ganada. Ellos creían que iban a declararme incapaz, quitarme la herencia de mi esposo y enviarme a vivir a una casa pequeña mientras disfrutaban de todo lo que él había construido. Lo que no sabían era que, antes de convertirme en madre y ama de casa, yo había sido una de las abogadas más temidas de Monterrey, y esa mañana pensaba defenderme sola. Me llamo Beatriz Alcántara. Tengo 66 años y vivo en San Pedro Garza García, Nuevo León. 6 meses antes de aquel juicio, mi esposo, Arturo, murió de cáncer después de 37 años de matrimonio. La noche antes de partir, sostuvo mi mano y me dijo: «Cuando yo ya no esté, van a ir por todo». «¿Quiénes?», pregunté. «Nuestra hija y su marido. Creen que no sabes nada. Déjalos creerlo el tiempo suficiente para que se muestren como realmente son». 2 semanas después, nos reunimos en la notaría para escuchar su testamento. Mi hija Renata llegó vestida de negro. Su esposo, Mauricio, permaneció a su lado con una expresión solemne que no logró ocultar su ansiedad. El notario abrió la carpeta. El señor Arturo Alcántara deja la totalidad de sus propiedades, inversiones, empresas y cuentas bancarias a su esposa, la señora Beatriz Alcántara. El patrimonio superaba los 1.000 millones de pesos. Renata dejó caer el pañuelo que sostenía. «Eso tiene que ser un error». El notario continuó. «A su hija le deja su reloj y los álbumes familiares. A su yerno, sus palos de golf». Mauricio se puso de pie. Arturo jamás habría dejado semejante fortuna en manos de alguien que nunca administró una empresa. Sentí el golpe de sus palabras, pero no respondí. Al regresar a casa, los dos me siguieron. «Mamá, no tienes que preocuparte», dijo Renata. «Mauricio puede manejar las inversiones por ti. No necesito que nadie las maneje». Él soltó una risa breve. «Con todo respeto, usted pasó más de 30 años ocupándose de la casa. Administrar comida y recibos no es lo mismo que dirigir compañías». Mi hija no lo defendió, ni siquiera bajó la mirada. 3 días después, recibí una notificación judicial. Renata me acusaba de sufrir deterioro mental. Afirmaba que yo no comprendía el valor del patrimonio, que podía ser manipulada y que el testamento de Arturo debía revisarse. Pedía que Mauricio fuera nombrado administrador de todos mis bienes. La lamé. «¿De verdad crees que he perdido la razón?» «No es algo personal, mamá. Es por tu seguridad. ¿Y qué ocurrirá conmigo cuando tengan el control?» Hubo un silencio. «Podrías vivir en la casa de Valle de Bravo. Es más tranquila. Nosotros ocuparíamos la residencia principal porque necesitamos más espacio». Entonces lo entendí. No querían protegerme, querían apartarme. Aquella noche entré al despacho de Arturo y abrí un sobre que él me había dejado 2 años antes. Dentro había una tarjeta y una nota. «Beatriz, cuando intenten quitarte lo nuestro, llama a la magistrada Camila Treviño. Ella todavía recuerda a Beatriz Salcedo». Beatriz Salcedo, mi nombre antes de casarme, el nombre que aparecía en mi antigua cédula profesional, el nombre de la abogada que nunca perdió un juicio durante 14 años. Renata había pasado toda su vida creyendo que yo era solamente su madre, y estaba a punto de descubrir que nunca se había molestado en conocerme de verdad. Aquella noche casi no dormí. La demanda permanecía sobre la mesa del comedor mientras yo observaba una y otra vez la fotografía de Arturo sonriendo en nuestro jardín. Durante 37 años habíamos enfrentado juntos cada problema. Ahora debía hacerlo sola. Respiré hondo y marqué el número que aparecía en la tarjeta. Oficina de la magistrada Camila Treviño.
Buenos días. Mi nombre es Beatriz Alcántara. Quisiera hablar con la magistrada. ¿Tiene cita? Solo dígale que llama Beatriz Salcedo. Hubo un largo silencio. Menos de un minuto después, escuché una voz que no oía desde hacía más de 30 años. «Beatriz, ¿eres tú?» Sonreí por primera vez desde la muerte de Arturo. «Sí, Camila, no puedo creerlo». «¿Qué pasó?» Le resumí la situación. Mi hija pretendía declararme incapaz para controlar la herencia. Camila guardó silencio unos segundos. «¿Ella sabe quién eras antes de casarte?» «No». Escuché una pequeña risa. «Entonces está cometiendo un error enorme. No quiero ningún trato especial. Lo sé. Nunca aceptabas ventajas. Solo necesito saber si estoy viendo correctamente el caso. Lo estás viendo perfectamente. Si no tienen un dictamen médico serio, la demanda nace muy débil. Pero no subestimes al abogado contrario». Colgué sintiéndome más tranquila. Después abrí el viejo archivero metálico que llevaba años sin tocar. Allí seguían mis expedientes, mi título universitario, mi cédula profesional y decenas de reconocimientos que jamás colgué en la pared porque prefería vivir en paz antes que presumir mi pasado. Antes de conocer a Arturo, había trabajado 14 años como abogada especializada en fraudes financieros y conflictos patrimoniales. Muchos empresarios acudían a mí cuando creían haber perdido un caso. Mi mayor virtud nunca fue hablar bien, era observar. Mientras todos discutían, yo encontraba el detalle que nadie había visto. Cuando nació Renata, decidí dejar la profesión. No porque Arturo me lo pidiera, fue una decisión completamente mía. Quería verla crecer. Quería estar presente en cada cumpleaños, en cada enfermedad y en cada logro. Jamás me arrepentí. Sin embargo, nunca dejé de estudiar. Mientras Arturo dirigía las empresas, yo revisaba discretamente los contratos, analizaba inversiones y detectaba riesgos antes de que aparecieran. Éramos un equipo, solo que muy pocas personas lo sabían, ni siquiera nuestra hija. Durante años, creyó que su padre resolvía todo solo, y yo nunca sentí la necesidad de corregirla. Hasta ahora, al día siguiente, empecé a revisar cuidadosamente la demanda. Cada página confirmaba mis sospechas. No existía un solo diagnóstico médico, ningún neurólogo, ningún psicólogo. Solo declaraciones de Renata, Mauricio y 2 conocidos de ellos. Decían que alguna vez olvidé una contraseña, que pedí ayuda para instalar una aplicación en mi teléfono, que me confundí al salir de un estacionamiento. Eso era todo. Ni una sola prueba de incapacidad. Solo intentaban convertir situaciones cotidianas en argumentos legales. Sonreí. Era una estrategia desesperada. Después revisé las finanzas familiares. Arturo siempre había sido ordenado. Cada préstamo que hicimos a Renata y Mauricio estaba registrado. El enganche de su casa, la remodelación de la cocina, 2 rescates de negocios fallidos, el automóvil nuevo, la universidad privada de mis nietos. Todo. La suma superaba los 3,5 millones de pesos. Jamás nos devolvieron un solo peso. Mientras organizaba los documentos, recordé una conversación que escuché semanas después del funeral. Renata y Mauricio pensaban que yo estaba en la cocina. En realidad había salido al jardín. Las cámaras de seguridad seguían grabando. Escuché claramente cuando Mauricio dijo: «En cuanto el juez la declare incapaz, podremos vender varias propiedades sin pedirle permiso». Renata no protestó. Solo preguntó cuánto tiempo tardaría el proceso. Aquella grabación seguía guardada en el sistema de seguridad. No pensaba utilizarla todavía. Primero quería escuchar hasta dónde eran capaces de llegar delante del tribunal. 2 días antes de la audiencia fui a visitar a Renata. Quería darle una última oportunidad. Me abrió la puerta con evidente incomodidad. «Mamá, no esperaba verte».
Necesitamos hablar. Nos sentamos frente a frente. La observé durante varios segundos. Seguía viendo a la niña que aprendió a caminar tomada de mi mano. Pero ahora también veía a una mujer consumida por la ambición. Hecha la demanda. Ella negó lentamente. Ya no puedo. Claro que puedes. Mauricio dice que es lo mejor para todos. Sentí una profunda tristeza. Ni siquiera hablaba con sus propias palabras. Renata, ¿alguna vez te preguntaste quién era yo antes de ser tu madre? Frunció el ceño. No entiendo. Nunca te dio curiosidad saber qué hacía antes de casarme. Ella sonrió con desdén. No importa lo que hicieras hace 40 años. Hoy eres una mujer mayor que necesita ayuda. La miré fijamente. Eso mismo creerá el juez. Tomé mi bolso y me levanté, pero muy pronto descubrirás que nunca conociste realmente a tu madre. La mañana de la audiencia llegué al Palacio de Justicia 15 minutos antes. Llevaba un vestido azul marino, zapatos cómodos y el mismo bolso de cuero que Mauricio siempre llamaba viejo. No llevaba un traje elegante ni un portafolio lleno de documentos. Quería que todos siguieran creyendo que era una mujer asustada. Funcionó. Apenas crucé la puerta, vi a Renata y Mauricio conversando con su abogado, el licenciado Esteban Lozano, uno de los especialistas más conocidos en litigios patrimoniales de Monterrey. Mauricio me observó de arriba a abajo y sonrió con suficiencia. «Buenos días, doña Beatriz», respondí con un gesto amable. «Buenos días». Renata evitó mirarme. Aquello me dolió más que cualquier palabra. El secretario abrió la puerta de la sala. Todos ocupamos nuestros lugares. Cuando la jueza entró, el silencio fue absoluto. La audiencia comenzó con la intervención del abogado de mi hija. Su señoría, la señora Beatriz Alcántara, posee actualmente un patrimonio superior a los 1.000 millones de pesos. Consideramos que, debido a su edad y a su evidente deterioro cognitivo, necesita protección jurídica para evitar que terceros se aprovechen de ella. Escuché cada palabra sin mover un solo músculo. Esteban habló durante casi 20 minutos. Mencionó que olvidaba contraseñas, que hacía preguntas sobre transferencias bancarias, que necesitaba ayuda con la tecnología, que nunca había dirigido una empresa. Cuando terminó, la jueza dirigió la mirada hacia mí. «Señora Alcántara, ¿comparece sin abogado?» «Sí, su señoría». «¿Está segura de que desea representarse usted misma?» Bajé la mirada unos segundos, como si dudara. «Sí». Mauricio volvió a sonreír. Pensó que estaba nerviosa. En realidad, estaba dejando que bajaran la guardia. La jueza continuó. «¿Comprende el procedimiento que se está llevando a cabo?» «Perfectamente». El abogado de la otra parte intervino. «Con el debido respeto, responder perfectamente no significa comprender las consecuencias jurídicas del proceso». La jueza asintió. «Tiene razón». Entonces me concedió la palabra. Me levanté lentamente. «Su señoría, solo quisiera hacer una pregunta al licenciado Lozano». «Puede hacerlo». Lo miré directamente. «Licenciado, ¿ha presentado usted algún dictamen médico firmado por un neurólogo o un especialista en geriatría que confirme que padezco deterioro cognitivo?» El abogado acomodó sus papeles. «Solicitaremos esa evaluación durante el procedimiento». Entonces, hasta este momento, no existe ningún diagnóstico. Guardó silencio unos segundos. «No, gracias». Volví a sentarme. No añadí nada más. Había conseguido exactamente lo que buscaba, que reconociera delante del tribunal que toda la demanda estaba basada únicamente en opiniones. Después llamaron a declarar a Mauricio. Subió al estrado con absoluta seguridad. Desde que murió mi suegro, mi suegra cambió mucho. Se confunde con facilidad, hace preguntas repetidas y ya no entiende cómo funcionan las empresas. Lo escuché atentamente. Cuando terminó, la jueza me permitió interrogarlo. Me acerqué despacio. «Mauricio,
¿Es cierto que Arturo y yo los ayudamos económicamente en varias ocasiones? Sí. ¿Recuerda aproximadamente cuánto dinero recibieron? No exactamente. Saqué una carpeta. ¿Le ayuda si le digo 3.600.000 pesos? Su rostro perdió el color. Puede ser. ¿Han devuelto ese dinero? El silencio respondió por él. No. Continué. Cuando compraron su casa, ¿quién negoció las condiciones de la hipoteca con el banco? Respondió de inmediato, mi suegro. Saqué otra hoja. Está completamente seguro. El secretario entregó el documento al testigo. Mauricio comenzó a leer. En la última página aparecía claramente mi firma. Licenciada Beatriz Salcedo Alcántara. Debajo podía leerse: asesora jurídica responsable de la revisión contractual. Mauricio levantó la vista sorprendido. ¿Qué significa esto? Lo miré con tranquilidad. Significa que el contrato hipotecario lo negocié yo. También revisé las garantías, las tasas de interés y las cláusulas de incumplimiento. El abogado de la parte contraria abrió rápidamente su expediente. Aquella copia no estaba entre sus documentos. Renata me observaba completamente desconcertada. Por primera vez, empezaba a comprender que existía una parte de mi vida que jamás conoció. Decidí avanzar un poco más. Mauricio, ¿sabía usted que durante 14 años ejercí como abogada especializada en litigios patrimoniales? Él negó lentamente. No. ¿Alguna vez se tomó la molestia de preguntarlo? No respondió. Regresé a mi asiento. No hacía falta decir nada más. Las dudas ya habían comenzado a instalarse en la mente de todos, y aquella era solo la primera pieza de un rompecabezas que estaba a punto de cambiar por completo el rumbo del juicio. El ambiente en la sala cambió por completo. Hasta ese momento, todos habían visto a una viuda intentando defenderse sola. Ahora comenzaban a preguntarse quién era realmente Beatriz Salcedo. El licenciado Esteban Lozano pidió un breve receso. La jueza lo concedió. Durante 15 minutos observé desde mi asiento cómo Mauricio hablaba desesperadamente con su abogado. Renata permanecía en silencio, con la mirada fija en el suelo. Sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. Estaban intentando averiguar quién había sido yo antes de convertirme en ama de casa. Cuando la audiencia se reanudó, Esteban había cambiado completamente de estrategia. Ya no insistió en que nunca hubiera participado en los negocios. Ahora intentó demostrar que mi experiencia pertenecía al pasado. Su señoría comenzó. Aceptemos por un momento que la señora Alcántara ejerció el derecho hace décadas. Eso no significa que hoy tenga la capacidad de administrar un grupo empresarial tan complejo. La jueza lo observó atentamente. Continúe. Después de más de 30 años alejada de los tribunales, resulta evidente que sus conocimientos ya no son suficientes para tomar decisiones financieras de esta magnitud. Esperó mi reacción, no la tuvo. La jueza me concedió la palabra. ¿Desea responder? Me levanté con calma. Solo quisiera hacerle unas preguntas al licenciado. Él aceptó con una sonrisa confiada. Licenciado Lozano, ¿cuántas empresas forman actualmente el Grupo Alcántara? Pensó unos segundos. 6. Negué suavemente con la cabeza. Son 7. El abogado frunció el ceño. Continué. ¿Puede mencionar sus nombres? Guardó silencio. No los recordaba. Entonces los mencioné uno por uno. La inmobiliaria, la constructora, la empresa de logística, la desarrolladora tecnológica, la firma de inversiones, la compañía agrícola y la fundación familiar creada por Arturo 10 años atrás. Después añadí, también puedo decirle el porcentaje accionario de cada una, la fecha en que fueron constituidas y el nombre del notario que protocolizó su creación. La sala quedó completamente en silencio. El abogado hojeó apresuradamente el expediente. Cada dato era correcto. La jueza levantó la vista. Señora Alcántara,
¿Cómo recuerda todos esos detalles? Sonreí por primera vez, porque ayudé a crear cada una de esas empresas. Vi a Renata abrir los ojos con incredulidad. Mauricio ya no parecía tan seguro de sí mismo. Entonces el abogado lanzó la pregunta que llevaba preparando desde el receso. Si todo eso es cierto, ¿por qué permitió que incluso su propia hija creyera que usted nunca participó en los negocios? Respiré profundamente. Aquella era la pregunta más importante del día, porque nunca necesité reconocimiento. Mi esposo y yo trabajábamos como un solo equipo. Él dirigía las reuniones con inversionistas. Yo revisaba contratos, analizaba riesgos y resolvía problemas legales. Nunca competimos, nos complementábamos. Arturo siempre decía que una familia no necesita demostrar quién brilla más, solo necesita caminar en la misma dirección. Miré a Renata. Las lágrimas comenzaron a aparecer en sus ojos. Mi hija nunca preguntó quién era yo antes de ser su madre. Y yo tampoco sentí la necesidad de contárselo, hasta que decidió venir a este tribunal para demostrar que yo era incapaz. La jueza permaneció unos segundos en silencio. Después formuló una pregunta inesperada. ¿Qué la hizo pensar que su hija podía presentar una demanda como esta? No dudé, porque mi esposo y yo lo vimos venir. Se escuchó un murmullo en la sala. Durante los últimos años de su vida, Arturo comenzó a notar que nuestras conversaciones familiares ya no giraban alrededor de la salud, de los nietos o del trabajo. Todo terminaba hablando de la herencia, de las propiedades, del dinero. Y comprendimos que, tarde o temprano, intentarían quedarse con todo. Mauricio golpeó suavemente la mesa con el puño. El abogado le pidió calma. La jueza volvió a mirarme. ¿Tiene alguna prueba de esa afirmación? La observé directamente. Sí, su señoría, y está a punto de ser presentada. Abrí lentamente mi bolso de cuero. Saqué una memoria USB y una carpeta con varios documentos perfectamente ordenados. Vi cómo Mauricio perdía el color del rostro. Renata comenzó a respirar con dificultad. Ellos sabían exactamente lo que había dentro, pero ignoraban cuánto había logrado conservar Arturo antes de morir. Mientras el secretario del tribunal recibía la memoria y la documentación, comprendí que la verdadera audiencia apenas estaba por comenzar, porque había una conversación que Mauricio jamás imaginó que quedaría grabada, y esa grabación estaba a punto de cambiar el destino de todos. El secretario conectó la memoria USB al sistema del tribunal. La sala quedó en completo silencio. Podía escuchar incluso el sonido de las hojas cuando la jueza cerró lentamente el expediente para concentrarse en la prueba. Antes de reproducir el archivo, el licenciado Esteban Lozano se levantó. Su señoría, desconocemos el origen de esta grabación y solicitamos que no sea admitida hasta verificar su autenticidad. Asentí con tranquilidad. Estoy completamente de acuerdo. Todos me miraron sorprendidos. Continué. Por eso también entregué el disco duro original del sistema de seguridad instalado por mi esposo. Si el tribunal lo considera necesario, cualquier perito podrá confirmar que el archivo nunca fue editado. La jueza observó la documentación. El tribunal admite provisionalmente la prueba y ordenará un peritaje. Entretanto, escucharemos el contenido. El secretario presionó el botón de reproducción. Durante unos segundos solo se escuchó el ruido del comedor de mi casa. Después apareció claramente la voz de Mauricio. En cuanto el juez la declare incapaz, podremos vender las acciones sin pedirle permiso. Sentí que Renata dejaba de respirar. La grabación continuó. ¿Y si se niega?, preguntó ella. Mauricio respondió sin vacilar. No podrá negarse. Si conseguimos la tutela, toda decisión dependerá de nosotros. Hubo una breve pausa. Luego volvió a escucharse su voz. Lo importante es controlar el dinero antes de que alguien más se meta. La reproducción terminó. Nadie habló.
El silencio pesaba mucho más que cualquier discusión. La jueza retiró lentamente sus lentes. Miró primero a Mauricio, después a Renata, finalmente al abogado. Licenciado Lozano, ¿desea hacer alguna aclaración? Esteban tardó varios segundos en responder. Era evidente que nunca había escuchado aquella conversación. Volvió la vista hacia sus clientes. Ninguno de los dos fue capaz de sostenerle la mirada, su señoría. Solicitamos que el peritaje determine la autenticidad del audio. Así será. La jueza tomó algunas notas. Sin embargo, hasta este momento, no observo ningún elemento que haga presumir una alteración del archivo. Mauricio se levantó impulsivamente. Todo está fuera de contexto. La jueza golpeó la mesa con firmeza. Siéntese inmediatamente. Obedeció. Su seguridad había desaparecido. Yo permanecía inmóvil. No necesitaba decir una sola palabra. La grabación hablaba por sí sola. Entonces, la jueza volvió a dirigirse a mí. Señora Alcántara, ¿existen más pruebas? Sí, su señoría. Abrí la carpeta beige. Además del audio, presento todos los registros de los préstamos y apoyos económicos que Arturo y yo entregamos a nuestra hija y a mi yerno durante los últimos 8 años. El secretario repartió las copias. La jueza comenzó a revisarlas. Cada documento incluía fechas, transferencias bancarias, pagarés y comprobantes. Pago del enganche de su casa, remodelación de la cocina, capital para abrir un negocio, rescate financiero cuando ese negocio quebró, compra de un automóvil, colegiaturas de mis nietos. Todo estaba perfectamente documentado. ¿Cuál es el monto total?, preguntó la jueza. 3.684.000 pesos. Renata levantó lentamente la cabeza. Parecía no recordar la mitad de aquellas ayudas. Nunca les pedimos intereses. Nunca les exigimos fechas de pago. Solo queríamos que pudieran salir adelante. Mauricio interrumpió. Muchos de esos apoyos fueron regalos. Lo miré serenamente. Algunos sí, pero otros fueron préstamos. Y aquí están los pagarés firmados por ambos. El secretario entregó los originales. Mauricio reconoció inmediatamente su firma. No podía negarla. Esteban comprendió que el juicio estaba cambiando de dirección. Hasta ese momento habían intentado demostrar que yo era incapaz. Ahora comenzaba a quedar claro que el verdadero motivo de la demanda era económico. La jueza volvió a hablar. Licenciado Lozano, ¿puede explicar por qué sus clientes solicitaron la administración absoluta del patrimonio de la señora Alcántara y no alguna medida de apoyo menos invasiva? El abogado permaneció unos segundos en silencio. No tenía una respuesta convincente. Considerábamos que era la medida más adecuada para proteger sus intereses. La jueza cerró lentamente la carpeta. Después de escuchar la grabación y revisar estos documentos, esa explicación resulta, cuando menos, insuficiente. Miré de reojo a Renata. Tenía el rostro cubierto de lágrimas. Por primera vez desde que comenzó el proceso, comprendió que no estaba perdiendo únicamente un juicio. Estaba perdiendo la confianza de la única persona que siempre había estado a su lado. Y aún quedaba una verdad que nadie en aquella sala conocía. La verdad que Arturo había dejado preparada antes de morir. Esa revelación terminaría de cambiar el destino de toda nuestra familia. La jueza permaneció en silencio durante varios segundos. Después cerró lentamente la carpeta y miró a cada uno de los presentes. Este tribunal observa que, hasta este momento, no existe una sola prueba médica que justifique la declaración de incapacidad solicitada por la parte demandante. El abogado Esteban Lozano intentó intervenir. Su señoría. Ella levantó una mano. Todavía no he terminado. La sala quedó completamente inmóvil. En cambio, sí existen documentos y una grabación
que permiten cuestionar las verdaderas motivaciones de esta demanda. Sentí que el ambiente cambiaba por completo. Ya no era yo quien debía defenderse. Ahora eran ellos quienes debían explicar sus actos. La jueza volvió a dirigirse a Mauricio. Señor Mauricio Herrera. ¿Reconoce su voz en la grabación? Él respiró profundamente. Sí, pero las cosas no ocurrieron como parecen. Entonces reconoce que pronunció esas palabras. Bajó la cabeza. Sí. Renata cerró los ojos. Era la primera vez que escuchaba a su esposo admitir algo delante de todos. La jueza tomó nota. Después me miró. Señora Alcántara, ¿existe alguna otra prueba que considere relevante? Asentí. Sí, su señoría. Saqué del bolso un sobre blanco que Arturo había firmado pocos días antes de morir. El secretario lo recibió y se lo entregó a la jueza. Ella leyó la primera página en silencio. Luego levantó la vista. ¿Desea explicar de qué se trata? Respiré profundamente. Es una carta que mi esposo escribió de su puño y letra cuando ya conocía la gravedad de su enfermedad. Sabía que quizá no viviría mucho tiempo. Y también sabía que nuestra hija y mi yerno terminarían disputando la herencia. La jueza autorizó la lectura. Su voz resonó con claridad en toda la sala. Si algún día esta carta llega a un tribunal, significa que mis sospechas eran ciertas. Renata comenzó a llorar. La jueza continuó. Conozco perfectamente la capacidad profesional de mi esposa. Durante décadas tomó conmigo las decisiones más importantes de nuestras empresas. Muchas negociaciones que aparecen únicamente con mi firma fueron preparadas por ella. Si alguien intenta presentarla como una mujer incapaz, estará faltando deliberadamente a la verdad. Nadie se movía. Dejo todos mis bienes a Beatriz porque confío plenamente en su criterio, en su honestidad y en su inteligencia. Ella conoce cada empresa mejor que nadie, incluso mejor que muchos de nuestros directivos. Sentí un nudo en la garganta. Era como volver a escuchar la voz de Arturo. La jueza terminó de leer. Después guardó cuidadosamente la carta dentro del expediente. El abogado Esteban comprendió que el caso prácticamente estaba decidido. Aún así, hizo un último intento. Su señoría, una carta personal refleja únicamente la opinión del señor Alcántara. No constituye una prueba técnica. Asentí. Tiene razón, pero sí demuestra cuál era la voluntad del propietario del patrimonio. Y además, coincide con todos los documentos que ya obran en el expediente. La jueza volvió a intervenir. Este tribunal comparte esa apreciación. Luego dirigió la mirada hacia Renata. Señora Renata Alcántara, ¿desea agregar algo antes de que esta audiencia concluya? Mi hija permaneció varios segundos en silencio. Finalmente, se puso de pie. Las lágrimas corrían por su rostro. Sí, quiero hablar. Miró primero a la jueza, después me miró a mí. Mi madre dice la verdad. Nunca me interesé por saber quién era antes de convertirse en mamá. Siempre pensé que mi padre había construido todo solo. Cuando Mauricio comenzó a decirme que ella no sabría manejar la herencia, le creí. La voz comenzó a quebrarse. Pensé que la estaba protegiendo, pero poco a poco dejé de preocuparme por ella. Solo pensaba en las empresas, en las propiedades, en el dinero. Lloró sin intentar contenerse. No hay excusa para lo que hice. Traicioné a la persona que más sacrificios hizo por mí. Sentí un profundo dolor. Durante unos segundos, dejé de ver a la mujer que me había demandado. Volví a ver a la niña que corría hacia mis brazos cuando tenía miedo. La jueza tomó unas últimas notas. Después cerró el expediente. El tribunal considera suficientemente acreditado que la señora Beatriz Alcántara conserva plena capacidad para administrar su patrimonio. Asimismo, queda demostrado que la demanda carece de sustento médico y que existieron intereses económicos incompatibles con la finalidad protectora de este procedimiento. Respirou uns segundos antes de continuar. Por lo tanto,
La solicitud de incapacidad queda totalmente desestimada. Las costas del juicio serán cubiertas por la parte demandante. Además, se ordena remitir copia certificada del expediente al Ministerio Público para que determine si existió alguna conducta ilícita relacionada con este procedimiento. El sonido del mazo puso fin a la audiencia. Había ganado. Pero en ese instante comprendí que ninguna sentencia podía devolverme los meses de dolor que había vivido. Mientras todos comenzaban a abandonar la sala, escuché unos pasos detrás de mí. Era Renata. Se detuvo frente a mí con los ojos completamente enrojecidos. Mamá, lo siento. No espero que me perdones hoy. Solo quería que supieras que daría cualquier cosa por volver atrás y hacer las cosas de otra manera. La observé durante largo tiempo. No respondí de inmediato, porque algunas heridas necesitan mucho más que unas cuantas palabras para comenzar a sanar. Me quedé inmóvil mientras Renata lloraba frente a mí. Durante unos segundos no vi a la mujer que me había llevado ante un tribunal. Vi a la niña que, cuando tenía 5 años, corría a esconderse detrás de mí cada vez que escuchaba un trueno. La misma niña a la que enseñé a leer, a montar en bicicleta, a levantarse después de cada fracaso. Pero aquella niña ya era una mujer, y las decisiones que había tomado tenían consecuencias. Respiré profundamente. Renata, ya te perdoné. Ella levantó la cabeza con esperanza, pero continué hablando. Perdonarte no significa que todo volverá a ser igual. La confianza tarda años en construirse y apenas unos minutos en romperse. Sus lágrimas volvieron a caer. Lo sé. Si realmente quieres cambiar, no lo demuestres con palabras. Hazlo con tus acciones. Ella asintió lentamente. Lo haré. Sin decir nada más, abandoné el tribunal. Mientras caminaba hacia el estacionamiento, sentí una tranquilidad que no experimentaba desde hacía muchos meses. No era felicidad, era paz. Por fin había terminado de defender no solo mi patrimonio, sino también mi dignidad. Las semanas siguientes fueron completamente distintas. Las autoridades iniciaron una investigación sobre las operaciones financieras realizadas por Mauricio durante los últimos años. Los auditores descubrieron varias transferencias irregulares hechas desde empresas familiares utilizando autorizaciones limitadas que Arturo le había otorgado cuando aún confiaba plenamente en él. Ninguna de aquellas operaciones había sido consultada conmigo. Cuando Mauricio fue citado a declarar, comprendió que ya no podía esconder la verdad. Aceptó su responsabilidad y comenzó un proceso legal para reparar el daño económico causado. Yo no sentí alegría. Nunca quise verlo destruido. Solo quería que asumiera las consecuencias de sus actos. Mientras tanto, Renata tomó una decisión que cambió por completo su vida. Solicitó el divorcio. No fue una decisión impulsiva. Durante meses asistió a terapia psicológica. Reconoció que había permitido que otra persona tomara decisiones por ella hasta perder completamente su criterio. Una tarde llamó a mi puerta. Traía una pequeña caja entre las manos. ¿Puedo pasar? Asentí. Nos sentamos en la cocina, la misma donde tantas veces habíamos preparado galletas cuando ella era niña. Colocó la caja sobre la mesa. Encontré esto mientras vaciaba la casa. La abrí lentamente. Dentro estaban las cartas que Arturo me escribió durante nuestros primeros años de matrimonio. También había fotografías antiguas y un cuaderno de tapas azules. Al verlo sonreí. Era mi cuaderno de la universidad. Renata comenzó a hojearlo. Cada página estaba llena de apuntes sobre derecho civil, contratos mercantiles y procedimientos judiciales. Entre las hojas aparecieron viejos recortes de periódico. En uno de ellos se leía claramente un titular: La joven abogada Beatriz Salcedo gana el juicio más importante del año. Renata levantó la vista completamente sorprendida. Nunca había visto esto, porque nunca sentí la necesidad de mostrarlo. Siguió leyendo.
Había fotografías mías recibiendo reconocimientos, artículos sobre casos que resolví, cartas de agradecimiento de antiguos clientes. Después encontró una imagen donde aparecía Arturo abrazándome el día que obtuve uno de mis mayores logros profesionales. En la parte de atrás, él había escrito con su letra: «Siempre serás la mejor abogada que conozco, pero lo que más admiro es el corazón con el que decidiste formar una familia». Renata comenzó a llorar otra vez. «Papá siempre estuvo orgulloso de ti, muchísimo, y yo nunca me di cuenta. Tomé su mano, no porque fueras una mala hija, sino porque yo elegí vivir lejos de los reflectores. Nunca necesité demostrarle nada al mundo». Ella bajó la mirada. Yo confundí silencio con incapacidad. Asentí. Ese fue el mayor error de todos. Las personas solemos creer que quien habla menos sabe menos. Y casi nunca es verdad. Durante los meses siguientes, Renata empezó a reconstruir su vida desde cero. Consiguió trabajo en un despacho jurídico, no porque necesitara el dinero, sino porque quería demostrarse que podía salir adelante por sus propios méritos. El primer sueldo que recibió fue muy pequeño comparado con la vida que había llevado. Sin embargo, llegó una tarde a mi casa con una enorme sonrisa. «Es el primer dinero que gano completamente por mí misma». La abracé. Hacía mucho tiempo que no veía esa expresión en su rostro. No era la sonrisa de alguien que heredaba una fortuna, era la sonrisa de una mujer que comenzaba a recuperar su dignidad. Y en ese momento comprendí que, quizá, todavía existía una oportunidad para sanar nuestra familia. Han pasado casi 2 años desde aquel juicio. Muchas personas creen que la mayor victoria de mi vida fue conservar la herencia de Arturo, pero están equivocadas. La verdadera victoria fue recuperar la tranquilidad que había perdido desde el día en que enterré al hombre que amé durante 37 años. Con el tiempo, decidí vender la residencia donde vivimos gran parte de nuestra vida, no porque quisiera olvidar, sino porque entendí que los recuerdos no viven en las paredes, viven en el corazón. Compré una casa más pequeña en San Miguel de Allende, con un jardín lleno de bugambilias y una terraza donde cada mañana disfruto una taza de café mientras leo un libro. Era la vida tranquila que Arturo siempre soñó para nosotros, solo que ahora debía vivirla también por él. Las investigaciones sobre Mauricio continuaron varios meses. Los peritos financieros confirmaron que había utilizado facultades limitadas para realizar operaciones que nunca fueron autorizadas por Arturo. También descubrieron que había ocultado pérdidas de algunos negocios con la intención de compensarlas utilizando recursos de las empresas familiares. Cuando comprendió que todas las pruebas eran irrefutables, aceptó un acuerdo con las autoridades. Tuvo que devolver gran parte del dinero y responder legalmente por sus actos. Nunca celebré aquella noticia. Siempre pensé que una familia unida vale mucho más que cualquier sentencia. Pero también comprendí que la justicia existe para proteger a quienes actúan con honestidad. Mientras tanto, Renata comenzó una vida completamente distinta. Después del divorcio, alquiló un departamento pequeño y empezó a trabajar en un despacho jurídico. Por primera vez desde que terminó la universidad, dependía únicamente de su esfuerzo. Los primeros meses fueron difíciles. Había días en que trabajaba hasta muy tarde. Sin embargo, jamás volvió a pedirme dinero. Una tarde llegó a mi casa con una bolsa de pan dulce y una sonrisa que hacía muchos años no veía. «Mamá, hoy pagué sola la última mensualidad de mi coche». Puede parecer poca cosa, pero nunca había sentido tanto orgullo. Sonreí, porque ahora sabes exactamente cuánto cuesta conseguir cada peso. Ella asintió. Antes pensaba que el dinero simplemente estaba ahí. Ahora entiendo todo lo que tú y papá sacrificaron para construir lo que teníamos. Aquellas palabras significaban mucho más que cualquier disculpa.
Con el paso del tiempo, nuestras conversaciones dejaron de girar alrededor del pasado. Comenzamos a hablar del presente, de mis nietos, del trabajo, de los libros que ambos leíamos. Poco a poco volvió la confianza. No era la misma de antes. Era una confianza nueva, más madura, más sincera. Un año después recibí una invitación inesperada. La Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León organizaba una conferencia sobre protección patrimonial de los adultos mayores. Querían que compartiera mi experiencia. Al principio dudé. Nunca me gustó hablar en público. Pero después pensé en todas las personas mayores que, como yo, podían sentirse indefensas frente a su propia familia. Acepté. El auditorio estaba lleno de estudiantes, abogados, jueces y personas de la tercera edad. Cuando subí al escenario respiré profundamente. No hablé de millones de pesos, ni de empresas, ni del juicio. Hablé de algo mucho más importante, del respeto. Les conté cómo muchas mujeres de mi generación renunciaron voluntariamente a carreras brillantes para cuidar a sus hijos, apoyar a sus esposos y mantener unida a la familia. Eso nunca las hizo menos inteligentes, nunca las hizo menos capaces, solo tomaron un camino distinto. También les dije que jamás debemos confundir el silencio con la ignorancia. Las personas que menos presumen sus logros suelen ser quienes más experiencia poseen. Cuando terminé, todo el auditorio se puso de pie para aplaudir. Busqué entre el público. En la última fila estaba Renata. Aplaudía con lágrimas en los ojos. Al terminar la conferencia caminó hacia mí y me abrazó. Esta vez no necesitó decir perdón. Su forma de vivir durante los últimos meses ya lo había dicho todo. Hoy seguimos reuniéndonos todos los domingos. Mis nietos llenan nuevamente la casa de risas. A veces les enseño fotografías de cuando era una joven abogada. Ellos me miran sorprendidos. ¿De verdad esa eres tú, abuela? Sonrío y respondo, sí. Pero también soy la mujer que decidió dejar esa profesión para formar una familia. Y nunca me arrepentiré de ninguna de las dos decisiones, porque ambas me convirtieron en la persona que soy. Si algo aprendí de toda esta historia, es que el dinero puede perderse y recuperarse. Las empresas pueden crecer o desaparecer. Las propiedades cambian de dueño, pero la dignidad, la honestidad y el respeto son tesoros que no tienen precio. Nadie debería sacrificar esos valores por una herencia. Y nunca debemos subestimar a una persona solo porque eligió dedicar su vida a cuidar de quienes ama. Detrás de una madre, de una esposa o de una abuela, puede existir una historia que el mundo jamás conoció. Y el verdadero legado que dejamos a nuestros hijos nunca será una fortuna. Será el ejemplo con el que decidimos vivir. Gracias por escuchar esta historia real. Ahora quiero hacerte dos preguntas. Si hubieras estado en mi lugar, ¿habrías perdonado a tu hija? ¿Desde qué ciudad o país estás viendo esta historia real? Nos vemos muy pronto en una nueva historia real.